Hoy quiero compartir un mensaje que se llama inmutables. Toque a su vecino y dígale, tienes que ser inmutable, inmutable. La palabra inmutable es sencillo, no hay que hacer una gran investigación de la lengua española para saber que ser una persona inmutable es una persona que no cambia, que no está cambiando de parecer, hoy sí, mañana no, sino que se mantiene firme en una posición a largo plazo, no cambia. Nosotros vivimos en un mundo que cambia demasiado. Ayer estaba escuchando a una persona hablando de los cambios de las culturas en los últimos años y él decía algo que me pareció sumamente cierto e interesante. Él decía, desde la aparición del Internet, la sociedad aceleró en todos los sentidos el cambio en la moral, el cambio en su ética. O sea, aceleró, se metió un acelerador allí a partir de la aparición del Internet. Y esto es por supuesto porque el Internet vino a darnos la facilidad de ver qué otros están haciendo para algunos imitarlo. Vivimos en un mundo que hay demasiado cambio, muchas veces tanto cambio que no podemos ir al ritmo de ese cambio. Por ejemplo, si hablamos del conocimiento, un joven o una persona que quiere estudiar una carrera universitaria, entra en la universidad hoy en día y 4 años o 5 años después, depende de lo que dure la carrera, el conocimiento que acaba de adquirir es básico o obsoleto para su carrera. En cuanto pone un pie afuera de la universidad, automáticamente tiene que buscar algo para actualizarse. Así están de acelerado aún el conocimiento de cualquier rama de la sabiduría humana. Ahora, para aquellos que les gusta la moda, que son fashionistas y que les gusta andar al ritmo de la moda, ya la gente no puede ir al ritmo de la moda tampoco. ¿Sabía usted que antes, por ejemplo, habían 4 estaciones o 4 temporadas de moda? En el sentido de que los diseñadores de la moda decían, bueno, vamos a sacar un diseño o una colección para otoño, otra colección para verano, otra colección para invierno y para primavera, los que habitan en países que tienen las 4 estaciones. Hoy en día no, la meta que ellos tienen como diseñadores es sacar una tendencia o una colección semanal de la moda. De manera de que si alguien quiere estar al ritmo de la moda, tiene que comprarse ropa semanalmente. Así de aceleradas están las cosas. Ahora, ¿qué digamos de las filosofías? ¿Qué digamos de las ideologías en el mundo? Antes cosas de que no se preguntaban, porque se daban y se entendían que era conocimiento básico del ser humano. Ahora se está inculcando en los niños que desde muy tempranas edades tengan dudas acerca de esto. Y le estoy hablando, por ejemplo, de la identidad sexual. Hace poco miré a un predicador anciano que me gusta escuchar, compartiendo cómo su nietecita de 4 o 5 años, él la había mandado al kinder. Y cuando ella regresó del kinder, le llegó haciendo una pregunta a su abuelito y le dijo, abuelito, ¿qué soy yo? ¿Soy niña o soy niño? Y entonces el abuelo, asustado, le dice, pero amor, ¿de dónde te salió esa duda? Por supuesto que sos una niña. Entonces la niña le dice, lo que pasa es que mi profesora de kinder, me hizo la pregunta. Me preguntó, ¿qué te consideras? ¿Te consideras un niño o una niña? ¿Ya? Usted ve ahí cómo va cambiando la ideología, de manera que inclusive, imagínese, ya por ejemplo, la revolución sexual de los 70, ¿verdad? Donde se rompió la pared para aprobar las relaciones sexuales del ser humano dentro de las paredes del matrimonio. Ahora ya ni eso es suficiente. Ayer miraba una noticia
de España, de hecho, que decían de que hay algunos parques que están habilitados para que las personas puedan llegar y al aire libre, a la vista de todas las personas, tener relaciones con otras. La verdad es que la sociedad, en cuanto a conocimiento, moda, valores, filosofías, ideología, está cambiando demasiado rápido. Hoy, por ejemplo, hay que sustituir, aprender un nuevo lenguaje para poder ser más inclusivos. En vez de decir las palabras con la letra A, hay que sustituirlas con la letra E. O las mismas palabras con la letra O, hay que sustituirlas con la letra E. La verdad es que viene un cambio social que está siendo impulsado en todo el mundo. Nadie se salva. Mire, yo un día de esto me quedé asustada porque me salió un video, un anuncio en YouTube. Yo estaba viendo un video y me salió un anuncio. Y entonces el anuncio presentaba una canción de las personas de la India, una persona de la India. Y me llamó la atención específicamente porque la mujer que estaba vestida en su sari creo que se le llama al vestido típico de la India, se miraba muy masculina. Y yo dije, no puede ser, no creo que en esa cultura ya esté esta cosa de los transvestis, no creo. Entonces me quedé, digo yo, quiero ver si mis ojos no me están fallando, quizás es una mujer, pero se mira muy masculina. Así que me quedé viendo todo el video y efectivamente era una canción de un hombre que trabajaba en el día, en trabajos rudos, y en la noche se vestía de mujer y trabajaba como mujer vestida con el sari. Y entonces yo decía para mí, qué increíble, porque muchas veces nosotros creemos que ese tipo de cambios están siendo presionados solamente en este hemisferio, en este lado del mundo. Pero usted rápidamente se va a dar cuenta de que no, que esto es algo global, que esto va para todos parejo. Ahora, nosotros como iglesia de Cristo, no crea de que no vamos a sentir esa presión. Vamos a sentir la presión del cambio de la sociedad. Y Satanás, déjeme decirle que no solamente apunta a la sociedad, Satanás también está apuntando a la misma iglesia de Cristo, proponiendo cambio, presionando a la iglesia para que deje atrás sus fundamentos, para que deje atrás sus valores y readoctrinarnos para que nosotros ya no practiquemos el cristianismo tal y como Cristo lo ha establecido. Ahora, eso es un gran problema y le voy a decir por qué para la iglesia. Porque aunque nosotros estamos dentro de una cultura, una sociedad que cambia, nosotros servimos a un Dios que no cambia. Dígalo conmigo, Dios no cambia. Amén. Nuestro Dios no cambia. No va a cambiar. Nada puede presionar a Dios para que cambie. A nosotros nos presionan y cambiamos, pero a Dios nada lo presiona. Y quiero enseñarle a través de las Escrituras cómo este concepto se repite a lo largo de todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De manera que lo que le estoy compartiendo, esto no es algo que es un verso allá fuera de contexto, no. Es un verso, un principio que usted va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez confirmando que el Dios que nosotros servimos es inmutable. Déjeme darle algunos, por ejemplo. Vámonos a Malaquías, capítulo número 3, verso 6. Mire lo que dice este verso. Yo, el Señor, que dice, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Aquí había un problema de interpretación que había en la nación de Israel porque a pesar que ellos se habían alejado de Dios y ellos estaban cometiendo pecados que a Dios no le agradaban, todavía no habían sido castigados.
Entonces, cuando una persona que está, un creyente, un hijo de Dios, o digamos la nación de Israel, se percibe que está pecando y que no hay consecuencias inmediatas de eso. Entonces hay mucha gente que llega a la conclusión y dice, bueno, es que ya Dios se relajó en las normas. Ya Dios no toma las cosas como las tomaba antes. Ya Dios no es tan severo, ya cambió de padecer. Y eso era lo que esta nación estaba percibiendo al no ser castigado inmediatamente por su pecado. Mira, hermanos, la Biblia dice de que hay pecados que los hombres cometemos y inmediatamente serán disciplinados, pero hay otros que serán disciplinados o condenados después. La tardanza de una consecuencia por un pecado que nosotros cometemos no quiere decir que Dios aprueba lo que estamos haciendo. Y Dios le dice a la nación, la razón por la que ustedes no han sido exterminados es precisamente porque yo no cambio, estoy teniendo paciencia, estoy teniendo misericordia. Entonces aquí dice claramente, yo el Señor dice, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Luego en Santiago capítulo 1, verso 17 también nos da una claridad acerca de la inmutabilidad de Dios. Y mire lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y en esta parte nos vamos a centrar. Dice, del Padre de las luces, en el cual, dice, no hay mudanza, ni qué dice, ni sombra de variación. Esta palabra, ni sombra de variación, nos confirma de que no hay la más mínima posibilidad que Dios se mude o que Dios cambie. No existe. Dice, no hay mudanza, ni siquiera sombra de variación. La más mínima posibilidad no existe. Hoy la sociedad quisiera tener a un Dios que se acopla a su estilo de vida. Pero la Biblia dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, también aquí vemos esta misma verdad reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes sabrán de que para nosotros Jesucristo es la bandera de nuestra fe. Amén. Y aquí dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo, dice, es el mismo de ayer, de hoy, ¿y qué dice? Y por los siglos. Hay intentos, impulsos de Satanás por cambiar y desvirtuar a ese Cristo, aún para los mismos cristianos. Hace como tal vez 2 o 3 años en Netflix salió una película que presentaba a un Cristo atraído por hombres, a un Cristo afeminado, porque eso es lo que quiere el diablo, que uno cambie el concepto de Cristo. Muchas veces también usted podía ver a Cristos revolucionarios con hachas en la mano, cambiando el concepto de Cristo. De hecho, si usted estudia religiones islámicas, ellos tienen un concepto de Cristo, pero de un Cristo no es el Cristo que nosotros creemos, es otro Cristo. Y así va la sociedad tratando de cambiar el concepto de Cristo. Y a su puerta va a llegar gente también que le va a decir, el Cristo en el que crees no es el verdadero Cristo. Este es el verdadero Cristo. Y por ejemplo, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, amén. Pero hay quienes van a llegar a la puerta de su casa y le van a decir, no, Cristo no es Dios, Cristo es un ángel. Es un ángel. Y quien no está firme y no entiende acerca de la inmutabilidad de Dios, se le mueve el piso.
Hay otros que le dirán, no, Cristo es lo que fue el máximo de los profetas. Hay otros que le dirán, yo recuerdo en los años, no sé, creo que fue hace como unos 13 años tal vez, salió una película llamada El Código Da Vinci, que traía una revelación al mundo cristiano. Y la revelación era, esto era una novela, pero mire, la gente lo tomó como que si no fuera una novela, como que si fuera real. Porque muchas veces nosotros confundimos la realidad de lo que vemos. Por eso es que hay que estar atento a lo que uno consume. Y en esta película se planteaba de que Cristo se habían encontrado, el principal planteamiento era que se habían encontrado los restos de Cristo en una tumba en Jerusalén. Y supuestamente a la par los de María Magdalena. Y yo recuerdo que esto no fue algo que la iglesia lo tomó como, una novelita más de Cristo. No. Habían cristianos seriamente dudando que si Cristo había resucitado y que si Cristo, eso que decía esa novela, efectivamente estaba en una tumba. El apóstol Pablo dijo que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más miserables de los hijos, los más miserables de los hombres, y que sería vana nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la piedra fundamental de nuestra fe. Que Cristo resucitó, que no está muerto, sino que resucitó. Amén. Esa es la piedra fundamental de la fe del creyente. Y sin embargo, amados hermanos, no crea que la iglesia no está siendo empujada a discursos donde ponen en duda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en Hebreos, el escritor de Hebreos dice, Jesucristo, repítalo conmigo, es el mismo de ayer, hoy, ¿y qué dice? Por los siglos. Eso no va a cambiar, no va a cambiar. Déjenme contarle una historia acerca de lo peligroso que es tratar de hacer las cosas a su manera, a la manera que uno cree que se deben hacer y no a la manera de Dios. Hay una historia en el Antiguo Testamento que cuando uno la lee, cualquiera que la lee, o sea, quien no sienta dolor en su corazón por esta persona de la que vamos a hablar, que se llama Usa, pues le falta piedad humana. Déjeme contarle, si usted quiere leerla completa, ahí está el dato, pero se la tengo que narrar. Resulta ser de que Dios había estipulado ciertas leyes que eran parte de la liturgia, parte del culto israelita. Cuando Dios le dio a Israel el arca que simbolizaba la presencia de Dios, junto con el arca le dio una serie de instrucciones a la nación de cómo deberían de manejar esta arca. No se podía hacer de cualquier manera. Una de las leyes que se había estipulado era que cuando se trasladara el arca de un lugar para otro, entonces tenían que poner a levitas que la cargaran. Los levitas eran la tribu que había sido seleccionada de la nación de Israel para ofrecer los sacerdocios, los cultos religiosos. Pero un día, ya en el tiempo de los jueces, el arca, producto de invasiones y cosas así, sale de Israel, se va a tierra de los filisteos y luego la Biblia habla de que cuando estaba en esas tierras el arca hizo o provocó plagas, provocó enfermedades graves en ese territorio. De manera que un día ellos dijeron, no podemos tener esta cosa aquí, porque si permanece esto aquí, esto nos va a matar. Entonces a alguien se le ocurrió de que se debía de montar el arca en una carreta jalada por bueyes. Y ellos dijeron, bueno, si esto es algo de Dios, Él va a encontrar solito su camino de regreso hacia el territorio de Israel. Efectivamente, el arca agarró y llegó hasta Israel y se quedó por mucho tiempo en la casa de un israelita.
Luego el rey David dice en la Biblia que escuchó que el arca estaba allí y dice para él mismo, yo tengo que traer el arca a Jerusalén, donde estoy yo. El arca tiene que estar acá. Entonces, David no se da la tarea de investigar cómo se debe de hacer ese traslado. Así como muchas veces nosotros como creyentes no nos damos a la tarea de investigar cómo vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. David no se dio a esa tarea y dice en las Escrituras que agarró el arca y la montó dentro de una carreta jalada por bueyes. Y puso a 2 personas para que guiaran a la carreta. Uno de ellos, su nombre era Usa. Entonces dice las Escrituras que el arca comienza a caminar, pero en algún momento del camino los bueyes se iban tropezando. Entonces este hombre Usa, que iba guiando la carreta, cuando mira que el arca se va a caer, él dice, la tengo que sostener, y él salta y toca el arca de Dios. Y la Biblia dice que en el momento cae fulminado, muere. Cuando David ve esto, dice la Biblia que le dolió su corazón. Algunas versiones dicen que se enojó con Dios. Otras versiones dicen que se puso muy triste. Para todos los efectos, esto fue un evento en la vida de David de impacto. Esta muerte de ese hombre lo impactó, porque lo único que quería Usa era que el arca de Dios no se cayera. Eso es todo. Entonces algunos que estudian este pasaje dicen, bueno, seguramente que Usa andaba en pecado y no se puede tocar la presencia de Dios si uno anda en pecado. Esa es una teoría, pero yo me inclino más a esta propuesta interpretativa del evento. Mire lo que dice: la muerte de Usa no tiene nada que ver con la vida personal de Usa, sino con el descuido real, o sea, del rey, y el descuido sacerdotal de trasladar el arca que simbolizaba la presencia de Dios de una manera que Dios no lo había estipulado. Ellos vieron que el arca llegó en una carreta de bueyes y dijeron, genial, así se puede. E hicieron lo mismo. Y muchas veces nosotros, escuche esto, nosotros vemos alrededor a nuestra vida y gente que está haciendo las cosas de cierta manera y decimos, si a ellos les está funcionando, a mí también me puede funcionar esto. Queremos imitar lo que la gente que no conoce a Dios está haciendo, porque como a ellos les funciona, entonces esto es universal, funciona para todo. Pero eso no es así en la economía espiritual de Dios. Sus hijos, la Biblia dice que hay una diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Hay una diferencia y no podemos decir, ¿a qué le está funcionando? A mí me va a funcionar. Eso no puede pasar así. Y el rey David no se dio a la tarea de investigar cómo se hacían las cosas a la manera de Dios. Lo quiso hacer a su manera. Muchas veces nosotros creemos, amados hermanos, queremos que la bendición de Dios esté en nuestra vida, en nuestra casa, y estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hay personas que dicen, pastores, ore para que la bendición de Dios entre en mi hogar. Entonces le hacemos una pregunta. ¿Usted está casado? ¿Ustedes están casados? No, nos dicen, solo somos juntados. Matemática simple. ¿Cómo muchas veces queremos la bendición de Dios sobre nuestro hogar si ni siquiera la regla básica dada por Dios a la familia, que es el matrimonio, estamos cumpliendo? Honroso, dicen las Escrituras, sea en todo el matrimonio, y el hecho que dice, sin mancilla.
Dios bendice el matrimonio. Ahora, hoy en día vivimos en una sociedad que más bien usted va a encontrar ahí TikTok que le dice, ay, no te casé. Ayer encontré algo de un hombre que decía, el matrimonio no debe ser cerrado, debe ser abierto, porque el corazón del ser humano es tan grande, tiene tanto amor que puede darle amor a un montón de gente. ¿Y por qué encerrarse en el matrimonio? Eso lo dice el mundo, pero la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su, ¿qué dice? Mujer, no dice a sus mujeres. Y serán, ¿qué dice? Una sola carne. Una sola, no varias carnes, una sola carne. Como iglesia de Dios, hermanos, tenemos que entender 3 cosas fundamentales de este tema. Número 1, Dios es inmutable. Dígalo conmigo, Dios es inmutable. Nadie cambia a Dios de parecer. Número 2, la palabra, su palabra es inmutable. No va a cambiar. Para la tristeza de muchas personas, la palabra de Dios no va a cambiar. Mire lo que dice Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra, que dice, pasarán, pero mis palabras, que dice el Señor, no pasarán. Llegará un día que usted verá con sus ojos este cielo ser quemado, dice el apóstol Pedro. Eso va a pasar. La tierra que andamos, la que pisamos, la que nos movemos, va a pasar. Pero la palabra de Dios dice, no pasará. Lo que Dios dijo que era bueno en la antigüedad es bueno para la modernidad. Lo que Dios dijo que era malo en la antigüedad será malo en la modernidad, posmodernidad, ultramodernidad, zetamodernidad, lo que usted quiera. Va a ser malo siempre, punto final. Porque la palabra de Dios no pasará. Mateo 5:18, mire lo que dice este pasaje. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice así, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo, dice las Escrituras, se haya cumplido. No va a pasar. Estos mandamientos no tienen fecha de caducación. Los mandamientos y la palabra de Dios no está sujeto al cambio de la sociedad. Son incambiables, tanto como Dios, su palabra también es inmutable. Y eso es algo que tenemos que comprender. Nosotros somos muy susceptibles a la influencia de otras personas. Por eso es que tenemos que estar claros de esto. Que aunque vivimos en una sociedad que nos presiona, que cambiemos y cambiemos y cambiemos de pensar, que no seamos cerrados, que no seamos anticuados, uno tiene que mantenerse firme. Y por eso con esto voy a terminar. Como hijos de Dios, nosotros también somos defensores en la tierra de esa inmutabilidad. Tenemos la responsabilidad y tenemos un precio que pagar. Le caiga mal a quien le caiga mal. Como cristianos tenemos que pagar el precio de ser llamados ridículos, anticuados, de ser llamados fuera de moda. Todas esas cosas es un precio. Los apóstoles, los que nos precedieron en el cristianismo, pagaron con su vida la inmutabilidad de la palabra de Dios. Nosotros no queremos ni siquiera que la gente hable mal de nosotros. Para que no hablen, entonces cambiamos. La Biblia dice, ustedes, nosotros, somos la sal de la tierra. Pero si la sal de la tierra pierde su sabor, dice las Escrituras, ¿con qué será salada? Si usted y yo somos cristianos que andamos cambiando de parecer, ¿sabe? Nosotros le hacemos un grave daño al mundo en que vivimos.
le hacemos un gran daño y un daño por el cual Dios nos va a pedir cuenta. Hoy en la mañana platicaba con un joven y yo le decía a él, qué terrible. Estábamos platicando y le digo, si yo no fuera cristiana, yo fuera una persona horrible, insoportable. Y yo le digo a él, qué horrible es el ser humano sin Cristo. Qué horrible es el ser humano sin Cristo. Y me decía él algo, me decía, pastora, muchas veces con Cristo también somos bien horribles. Le digo, tiene razón. Si con Cristo somos ahí medio bueno, ¿usted se imagina lo que seríamos nosotros sin Cristo? Seríamos horrorosos. ¿Sabe? La gente está esperando que alguien le demuestre el camino que se debe de andar. Porque su vida, aunque no parezca, está en tinieblas, está en oscuridad. Y no solamente en oscuridad, las Escrituras dicen densa oscuridad. Oscuridades que usted y yo no nos ponemos ni siquiera a dimensionar. Nosotros somos llamados a defender esta fe y mire, y no solamente a defenderla, mire lo que dice Mateo 5:19. Luego de Jesús hablar y decir de que no va a pasar ni una sola jota de la ley, Jesús tiene una promesa para aquellos que están dispuestos a pagar el precio por esto. Mire lo que dice Mateo 5:19. De manera dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, y no solamente que lo haga, sino que los enseñe. Jóvenes, ustedes con su vida están enseñándole a otros jóvenes cómo se debe vivir para agradar a Dios. Con su vida están enseñando. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El joven tiene un llamado a la pureza. Pero cuando el joven cristiano hace a un lado ese llamado para ser más cool y encajar mejor con el mundo, no solamente se está perdiendo él, está haciendo que otros se pierdan por su mal testimonio. Y dicen las Escrituras, el que los enseñe, este será llamado, como dice, grande en el reino de los cielos. El viernes tuve la oportunidad de estar en un grupo muy bonito de mujeres empresarias, tenían un grupo de conexión. Y les hablaba del último Proverbios, del libro de Proverbios, del Proverbios 31. El último verso habla acerca de engañosa es la gracia, dice, y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, que dice, esa será alabada. Les hablaba a estas mujeres de cómo las mujeres, los seres humanos, tenemos una necesidad de que nuestras obras sean reconocidas, de recibir un halago, una alabanza. Es una necesidad natural del ser humano. Y hablábamos de cómo muchas veces hay mujeres que caen en garras de hombres que saben esto, de que a las mujeres se les conquista con la alabanza. Cuando se le dice, sos bonita, sos inteligente, sos espectacular. Hay gente que sabe esto y lo usa muy bien. Y entonces hablamos de cómo esa necesidad de ser alabado, de ser reconocido, tenemos que dejar que sea Dios quien la suple en nuestra vida. Y le voy a dar la única razón por la que tenemos que hacer eso. Porque la alabanza que viene de la sociedad, la alabanza que viene de la humanidad es bien superficial y es bien hipócrita. Pero la alabanza que viene de Dios es diferente. Les contaba cómo en 1997
Tenía yo 23 años cuando escuché una noticia que me impactó, me sacó las lágrimas. Lloré y de verdad, no es que las lagrimitas, me impactó. Se van a reír ustedes cuando les diga la noticia. ¿Cuál fue? Fue cuando murió la princesa Diana. Cuando escuché la noticia se me salieron mis lágrimas. Porque esta era una mujer icónica socialmente. Esta era una mujer que a donde iba la gente se quedaba. ¡Ah! Parecía que habían visto un ángel. Era una mujer que atraía las miradas, los corazones de la gente impresionantemente. Todo el mundo hablaba bien de ella, todo el mundo decía, como esta mujer no hay otra. Esta mujer supera a todas las mujeres de la realeza que han existido. Esta mujer es humana, esta mujer se asocia con los pobres, esta mujer, y esa mujer fue una de las mujeres más alabadas y engrandecidas de nuestra era moderna. Pero ahora que ha pasado la luna de miel, el romanticismo de la figura icónica de ella, ya han pasado un poco más ya vamos para 30 años casi de su muerte. Ahora que han pasado todo ese tiempo, algunos biógrafos están escarbando la historia no pública ni social, la historia personal de ella. Y están sacando a través de libros, ¿verdad? Y estudios, la vida personal de ella. Y están diciendo, esta era una mujer drogadicta, consultaba a brujos, entregada a la brujería. Esta era una mujer que tenía una vida sexual sin limitantes. Y comienzan a hablar de ella, de todas sus adicciones que ella tenía. Cuando escucho esto, yo me pongo a pensar, ¿de qué sirve la alabanza de los hombres si no tenemos la alabanza de Dios? Hay gente que cambia su cristianismo por recibir alabanza de parte de los hombres. Pero un día nos vamos a encontrar no con la alabanza de los hombres, sino con el reproche de Dios. Dios puede decir, nunca te conocí. Y esto es algo que debemos de guardar en nuestro corazón. Que un día, por haber hecho y enseñado la palabra de Dios que es inmutable, por haber hecho y enseñado las cosas a la manera de Dios, vamos a recibir la alabanza que viene de los hombres. Y hoy le puedo decir, no solo la mujer que teme al Señor, sino la mujer, el hombre, el niño, el joven que teme al Señor, dice las Escrituras, ese será, como dice, alabado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Ese será alabado.